Escucha bien. Si te enfrentas a alguien que juega sucio, entiende que el mayor error que puedes cometer es bajar al nivel del lodo para luchar con las mismas manos. El mundo está lleno de personas que creen que la maldad es una señal de fuerza, pero la verdad es que la suciedad es el último recurso de quien no tiene capacidad estratégica. Maquiavelo nunca enseñó a las personas a ser crueles por placer. Enseñó que la conciencia es el arma más letal en una sala llena de mentirosos. Si ellos juegan sucio, tú juegas con la mente. Todo lo demás es solo ruido, solo detalle. La mayoría de las personas reaccionan al juego sucio con indignación o con un intento desesperado de probar su propia justicia. Gritan, explican y se desgastan intentando hacer que el tramposo siga las reglas. Eso es amateurismo. El maestro sabe que la mente humana es un laberinto de disparadores, expectativas y vanidades. Cuando dejas de reaccionar a los ataques y empiezas a observar los patrones, dejas de ser una víctima de las circunstancias para convertirte en el arquitecto del desenlace. Esto no es sobre moralidad barata, es sobre supervivencia de alto nivel. Te voy a mostrar cómo neutralizar la manipulación sin necesidad de decir una sola palabra agresiva, transformando la previsibilidad de tu oponente en su propia trampa. Al final de esta inmersión, obtendrás un beneficio concreto. Te volverás emocionalmente inquebrantable y estratégicamente letal, capaz de ver el juego 3 pasos antes de que cualquier golpe sea lanzado contra ti. Vamos a diseccionar la primera falla que te convierte en una presa fácil, tu transparencia. Te enseñaron que ser una persona consistente, predecible y honesta es el punto más alto del carácter. Pero en el tablero de la vida real, esa consistencia no es una virtud. Es un mapa topográfico que entregas gratis a quien quiere invadirte. Los jugadores sucios no buscan personas tontas, buscan personas legibles. Aman a quienes se comportan igual con todo el mundo, porque eso significa que eres calculable. Entiende el peligro. El manipulador no ataca tu fuerza, ataca tus patrones. Observa quién es el primero en disculparse para evitar el conflicto, quién se siente obligado a devolver un favor no solicitado, y quién no soporta ser malinterpretado. Si eres demasiado transparente con tus valores y tus reacciones, permites que el otro anticipe cada uno de tus movimientos. Para jugar con la mente, necesitas entender que tu necesidad de ser visto como una buena persona es la correa que usan para guiarte. El jugador sucio te prueba con pequeñas faltas de respeto, un retraso intencional, una ironía sutil, una tarea empujada a tu regazo. Si reaccionas con la misma cortesía de siempre, esperando que tu nobleza inspire un cambio en ellos, acabas de confirmar que el camino está libre. No estás siendo ético, estás siendo entrenado. La solución no es volverte una mala persona, sino convertirte en un misterio. Deja de anunciar tus intenciones y tus límites en la superficie. Si no pueden predecir cómo reaccionarás, pierden el coraje de actuar. La conciencia comienza cuando percibes que tu bondad, sin estrategia, es solo una invitación abierta a la explotación. Entiende una verdad brutal. En el momento en que empiezas a explicarte, te conviertes en el subordinado de la conversación. Maquiavelo sabía que la autoridad no rinde cuentas, anuncia decisiones. Cuando alguien te confronta con una mentira, una acusación infundada o un juego de culpa, tu instinto inmediato es aclarar los hechos. Quieres decir, no fue así, lo hice por esto, detente ahora. Cada por qué que sale de tu boca es una entrega de soberanía. Al explicarte, estás pidiendo permiso para que el otro valide tu realidad. Estás diciendo subconscientemente, por favor, entiende que soy una persona correcta. El jugador sucio no escucha para entenderte, escucha para extraer material. Busca inconsistencias, disparadores emocionales o cualquier detalle que pueda distorsionar y usar contra ti en el momento oportuno. El exceso de transparencia crea ángulos de ataque. El silencio, en cambio, es una superficie perfectamente lisa. No hay donde el manipulador pueda clavar las uñas. Observa cómo operan los poderosos. Rara vez justifican sus motivos. El silencio estratégico después de una provocación crea un vacío de poder que la otra parte sentirá una necesidad desesperada de llenar. Si no ofreces una explicación, el manipulador empieza a proyectar sus propias inseguridades. Empieza a hablar de más, a justificarse sin que se lo pidan, a tropezar con sus propias palabras.
Quien habla menos controla la temperatura de la sala. Cuando te niegas a defender tu intención, mantienes el control de la narrativa. Recuerda, las palabras explicativas son monedas de bajo valor. Si juegan sucio intentando acorralarte, tu mente debe responder con la barrera infranqueable del "no tengo nada que declarar". Ahora entiende el concepto de debilidad controlada. La mayoría de las personas comete el error infantil de querer parecer fuerte todo el tiempo. Inflan el pecho, elevan la voz e intentan demostrar inteligencia en cada frase. Eso no es poder, es inseguridad gritando por reconocimiento. El verdadero maestro sabe que la fuerza obvia atrae resistencia, mientras que la debilidad simulada atrae la exposición del enemigo. Maquiavelo comprendió que el orgullo es el talón de Aquiles de cualquier manipulador. Cuando te presentas como alguien totalmente capaz y alerta, el jugador sucio retrocede, esconde las garras y espera. Pero cuando le permites ver una grieta, una duda fingida, un descuido calculado o una pequeña incompetencia, el depredador se relaja. Cree que tiene el control y es precisamente en ese estado de relajación cuando se vuelve imprudente. Empieza a decir lo que debería callar, a mover piezas que debería proteger y a revelar intenciones que guardaría bajo 7 llaves si supiera con quién está tratando. No confundas esto con sumisión. La sumisión es real. La debilidad controlada es una trampa de ingeniería mental. Tú eliges lo que ellos deben pensar de ti para guiar su comportamiento hacia donde tú deseas. Deja que crean que no notaste la traición. Deja que piensen que eres demasiado lento para entender el plan. Mientras saborean la ilusión de superioridad, tú estás mapeando cada ángulo muerto de su estrategia. El momento más peligroso para tu enemigo es cuando está absolutamente seguro de que eres inofensivo. En el juego de la mente, ser subestimado es la mayor ventaja táctica que puedes tener. Cuando finalmente se den cuenta de que tu debilidad era un espejo, ya será demasiado tarde para retirar la mano de la guillotina. Entiende esto. El ruido es el refugio de los desesperados. El jugador sucio se alimenta de feedback, de reacciones, de gritos y de defensas. Lanza una provocación como quien arroja un anzuelo, esperando que muerdas para poder tirar de la línea. Cuando respondes, incluso para defenderte, le entregas al manipulador lo que más necesita: orientación. Le muestras dónde duele, pero cuando impones el silencio, cortas el oxígeno del agresor. El silencio es el vacío que la mente humana no puede soportar. Imagina la escena. En una reunión de dirección, un colega intenta desmoralizarte públicamente con un comentario sarcástico sobre tu desempeño. El instinto de la mayoría es reír nerviosamente o intentar una respuesta ingeniosa. El maestro hace lo opuesto. Se detiene. Mira fijamente a los ojos del agresor, mantiene el rostro absolutamente inexpresivo y no dice una sola palabra. El tiempo pasa. 5 segundos parecen 5 minutos. El agresor, que esperaba un enfrentamiento, empieza a sudar. Su sonrisa se marchita. Empieza a explicar su propia broma, a intentar suavizar lo que dijo, a tartamudear. Se autodestruye porque tu silencio lo obligó a enfrentar su propia mediocridad delante de todos. Hubo un diplomático que entendía esto como nadie. Al ser confrontado por un rival que gritaba insultos y exigencias absurdas en una mesa de negociación, permaneció inmóvil. No interrumpió, no frunció el ceño, no anotó nada. Cuando el rival finalmente se detuvo, sin aliento y esperando una explosión, el diplomático simplemente siguió mirándolo en silencio durante casi un minuto entero. El rival, aplastado por la presión del vacío, terminó cediendo en puntos que ni siquiera habían sido discutidos, solo para romper aquel silencio insoportable. Maquiavelo sabía que el poder reside en lo que no se dice. El silencio comunica que eres inquebrantable. En el juego de la mente, quien habla primero bajo presión entrega el cuello. Déjalos ahogarse en sus propias palabras mientras tú permaneces gélido. Pero no te equivoques. El silencio no es un fin en sí mismo. Es el campo de observación, donde estudias las grietas en la armadura de tu oponente. Y una vez que ves esas grietas, necesitas abandonar la mayor mentira que te contaron: la idea de que debes ser justo. La justicia es un concepto para tiempos de paz y entre personas de honor. En el momento en que alguien decide jugar sucio contigo,
Las leyes de la justicia común quedan revocadas. Si insistes en ser justo con quien es deshonesto, no estás siendo virtuoso, estás siendo cómplice de tu propia caída. Aquí está el puente que debes cruzar. Mientras el silencio congela al enemigo, la precisión lo finaliza. Olvida lo que es justo. Concéntrate en lo que es necesario. La justicia busca el equilibrio. La precisión busca el resultado. Un jugador sucio cuenta con tu vacilación moral. Cree que temerás ser excesivo o cruel. Usa tu propia brújula ética para paralizarte. Ataca con fuerza total mientras espera que respondas con moderación. En ese desajuste te vence. Para jugar con la mente, sustituyes la balanza por la lupa. Ser preciso significa responder a la realidad tal como se presenta, no como te gustaría que fuera. Si alguien cruza una línea de falta de respeto, la respuesta correcta no es una disculpa ni una conversación civilizada. Es imponer un costo inmediato y alto. Imagina a un subordinado que intenta sabotear tu autoridad difundiendo rumores. La justicia intentaría una conversación de alineación. La precisión, en cambio, identifica el punto exacto de dependencia de ese subordinado y lo elimina quirúrgicamente. No lo atacas por ira, lo neutralizas por necesidad estratégica. La justicia es simbólica, la precisión es práctica. Maquiavelo enseñó que la mano que golpea debe hacerlo una sola vez, pero de forma tan definitiva que no exista posibilidad de venganza. Cuando dejas de preocuparte por parecer bueno y empiezas a preocuparte por ser efectivo, el juego cambia de manos. No busques el punto medio con quien quiere tu fin. Responde con la precisión de quien conoce cada debilidad que el enemigo reveló mientras tú permanecías en silencio. La moralidad sin poder es solo decoración. El poder con precisión es soberanía. Para elevar el nivel estratégico antes del golpe final, necesitamos hablar de la gestión de la percepción. Mientras los amateurs se preocupan por la verdad, los maestros se preocupan por la narrativa. Si aceptaste que la precisión es superior a la justicia, ahora debes entender que en el juego de la mente, la realidad es un detalle secundario. Lo que importa es la percepción. Los jugadores sucios están obsesionados con el control, y su control depende de cómo te leen. Por lo tanto, tu tarea no es solo esconder tus cartas, sino diseñar las cartas que quieres que vean. Su mente debe ser tu laboratorio. Maquiavelo sabía que el gobernante debe ser un simulador y un disimulador. Si ellos juegan sucio, tú juegas con la arquitectura de sus creencias. Empieza a sembrar dudas deliberadas. Si tu oponente cree que te hirió con un golpe bajo, no intentes mostrar que todo está bien. Actúa como si el golpe nunca hubiera ocurrido. Cuando le niegas al agresor el placer de ver el impacto de la agresión, lo sumerges en una inseguridad profunda. Empieza a preguntarse, ¿fallé el blanco o es más fuerte de lo que imaginé? Ve más allá, crea humo. Alimenta el entorno con información que desvíe la atención del manipulador. Si estás planeando un movimiento importante, deja escapar accidentalmente que estás enfocado en algo completamente distinto. El jugador sucio, en su arrogancia, creerá que descubrió un secreto tuyo y gastará energía intentando sabotear un fantasma. Mientras él lucha contra una ilusión que tú plantaste, tú avanzas libremente por el camino real. La ingeniería de la percepción trata del dominio del contraste. Si sueles ser calmado, un momento repentino de frialdad absoluta tendrá el peso de una declaración de guerra. Si sueles ser distante, un gesto inesperado de cordialidad hará que el enemigo desconfíe de su propia sombra. No estás siendo falso, estás siendo estratégico, estás rompiendo su brújula. Cuando el oponente ya no puede confiar en sus propios sentidos para leerte, deja de atacar y empieza a defenderse. Y quien se defiende de un fantasma ya perdió la guerra en su propia mente. Lo demás, como dije, es solo detalle. Llegamos a la etapa final de la dominación mental. La capacidad de retirarse. Entiende una verdad que los débiles jamás soportarán. El mayor golpe que puedes asestar a un manipulador no es una respuesta brillante ni una venganza elaborada. Es la indiferencia absoluta. Los jugadores sucios son parásitos emocionales. Necesitan tu reacción para validar la existencia de su propio poder. Cuando te niegas a luchar, no estás huyendo. Le estás negando al enemigo el escenario que necesita para actuar. El desapego estratégico es el acto de retirar tu inversión emocional del juego. Maquiavelo comprendió que la presencia es una forma de acceso,
y el acceso es una oportunidad de presión. Mientras sigas ahí intentando ganar, probar un punto o desenmascarar al otro, sigues bajo su control. Sigues siendo una pieza. En el momento en que te alejas, sin explicaciones, sin drama, sin mirar atrás, rompes la columna vertebral de la estrategia adversaria. El vacío que dejas es aterrador. Imagina a un oponente que pasó semanas armando una trampa para desestabilizarte. Preparó las palabras, los aliados y el escenario. En el momento del ataque, en lugar de verte defenderte o sangrar, te ves simplemente retirarte del lugar. Desapareces, bloqueas el acceso, mueres para su juego. ¿Qué ocurre en la mente de ese agresor? Pánico. La incertidumbre de no saber si estás preparando un contraataque devastador o si él es tan insignificante que no merece ni un segundo de tu atención. Alejarte comunica una confianza que ninguna palabra puede expresar. Le dice al mundo que tu paz y tus objetivos valen más que el ego herido de un jugador mediocre. El manipulador quiere tu participación porque dentro del conflicto sabe cómo actuar. Fuera de él, no es nada. El desapego es el jaque mate final porque ataca lo único que el jugador sucio realmente teme: ser olvidado. Déjalos luchando contra las sombras que ellos mismos crearon. Mientras se ahogan en su propio lodo intentando entender a dónde fuiste, tú ya estarás en otro tablero, gobernando otro territorio. La victoria definitiva no es destruir al enemigo, es volverte inmune a su existencia. Tú que llegaste hasta aquí, escucha con atención. La mayoría abandonó en los primeros minutos buscando píldoras de motivación barata o consejos rápidos de etiqueta social. Si sigues aquí, demostraste que posees la disciplina necesaria para enfrentar la realidad sin los filtros de la ilusión. Ya no eres un pasajero, eres un observador consciente. Ahora entiendes que el juego de la mente no es sobre quién grita más fuerte, sino sobre quién sostiene el silencio mientras el mundo se derrumba a su alrededor. A partir de hoy, no reaccionas, te posicionas. Si aceptas esta nueva carga de conciencia, haz lo siguiente: deja una marca de que despertaste. Escribe en los comentarios la frase: "El tablero es mío". Que esa pequeña acción sea tu primer movimiento de soberanía. Y suscríbete a este canal, no para recibir contenido, sino para sellar tu compromiso con la claridad estratégica. Ahora presta atención. Al presionar el botón de me gusta, verás aparecer el botón de hype. Quiero que lo presiones. No lo hagas por mí. Hazlo como un acto simbólico de resistencia. Que ese clic sea tu señal de rebeldía contra la mediocridad que intenta mantenerte predecible. Es un acto de conciencia, un mensaje silencioso de que existe alguien en control de sus propias acciones en un mundo de sonámbulos. Pero si sientes que la superficie no es suficiente y deseas sumergirte en las aguas profundas donde operan los maestros, te desafío a convertirte en miembro de este canal. No es solo una suscripción, es un pacto de compromiso con una filosofía de poder que la mayoría teme incluso nombrar. Es acceso a un arsenal que pocos poseen. Y si crees que ya has visto suficiente, te desafío ahora a hacer clic en el contenido que aparece arriba. Es el siguiente paso natural para quien no teme ver lo que está oculto detrás de las cortinas del comportamiento humano. La elección, como siempre, es tuya. Recuerda, en el juego de la vida, quien busca ser comprendido termina siendo controlado, pero quien busca comprender termina gobernando.